Empecemos con la cultura del antiguo Egipto. Cuando hablamos del Egipto antiguo, una de las imágenes que vienen a nuestra cabeza es la de inmensos muros cubiertos por jeroglíficos. Su ubicación era en una larga y estrecha franja correspondiente al valle del río Nilo, en el noreste de África. Este río nace en los lagos Victoria y Alberto y desemboca en forma de delta en el mar Mediterráneo. Constituían este valle de tierras fértiles rodeado en gran parte por el desierto del Sahara. Ahora veamos la cultura de la antigua Grecia, que surgió principalmente en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo, y las costas occidentales de Asia Menor, lo que ahora sería Turquía. Por su ubicación, otra gran diferencia era su sistema de gobierno, el cual para los egipcios constituía todo el poder bajo un faraón, que era el más alto funcionario del egipcio, con poderes absolutos, pues era considerado como el propio dios Horus. En cambio, en la antigua Grecia aparecieron diversos sistemas de gobierno, desde el más simple, que era la monarquía, el estado gobernado por el rey, hasta llegar a la democracia directa, en la cual el estado era gobernado por ciudadanos elegidos mediante un voto. Otro aspecto importante eran las creencias religiosas. En la antigua Grecia sus creencias eran hacia los dioses del Olimpo, la mitología griega como se conoce hoy en día, y eran los dioses como Zeus, padre de los dioses, y los hombres, Poseidón, dios del mar, y Hades, dios del inframundo, entre otros. En cambio, en la antigua cultura egipcia se centraban en la adoración de múltiples deidades que representaban varios aspectos de la naturaleza. El idioma en la cultura griega es la lengua indoeuropea con la mayor historia documentada, puesto que cuenta con más de 3.400 años de evidencia escrita. En cambio, el idioma de la cultura egipcia pertenece a la familia de lenguas afroasiáticas y está relacionada con las lenguas asiáticas como el árabe, el etíope y el hebreo. Los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, entendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma, es decir, que prácticamente a cada vocal y cada consonante corresponde un símbolo distinto. A diferencia, la cultura egipcia desarrolló los jeroglíficos, que se caracterizan por el uso de signos, cuyo significado se conoce gracias al descifrado de los textos contenidos en la piedra de Rosetta. En cuestión de gastronomía, la cultura egipcia es bastante compleja. Se emplean pescados frescos de las costas del mar Mediterráneo y son muy conocidas unas gambas de gran tamaño originarias de Alejandría. En la cultura griega, el ingrediente más antiguo y característico de la cocina griega es el aceite de oliva, que está presente en casi todos los platos. Es producido por los árboles predominantes en la región y es lo que le da el gusto distintivo a la comida griega. El principal grano es el trigo, con el que se hace la harina. Los vegetales más importantes son el tomate, la berenjena, las patatas y las judías verdes. En cuanto a indumentaria, su vestir tiene ciertas diferencias, ya que en la cultura egipcia era una consecuencia directa del clima, que era cálido y seco, y de la forma de vida, al aire libre. Se usaban ropas exclusivamente de lino, llevaban solo el shenti, indumentaria común dentro de los ciudadanos egipcios, usada para los varones de toda condición social, que consistía en una especie de faldilla que se enrollaba a la cintura y se ceñía con un cinturón de cuero. La indumentaria de la antigua Grecia constaba de dos piezas. El inferior, el quitón, era una túnica, por lo común sin mangas, que llegaba hasta las rodillas y se ceñía a la cintura. La superior, el himatión, consistía de una especie de manto rectangular que se echaba sobre el hombro izquierdo y se recogía por el lado opuesto, dejando ordinariamente libre en sus movimientos el brazo de esta parte. Los egipcios fueron grandes inventores. Fácilmente podríamos nombrar algunos inventos, como lo son el papel, las velas, la vestimenta, las cerraduras o hasta incluso los preservativos. Ellos seguían un calendario compuesto por 360 días y en gran medida desarrollaron la medicina y el lenguaje escrito, como ninguna otra civilización lo había hecho hasta entonces. A los antiguos griegos se les atribuye la creación de muchas mejoras y formas de superarse en muchas áreas diferentes de la vida. Un área en la que al parecer se distinguían especialmente era la ciencia,
La astronomía, las tecnologías para el agua y las máquinas a vapor fueron 3 estudios científicos en los que se cree que los griegos hicieron avances. En la arquitectura, la cultura egipcia se desarrolló de forma monumental y se caracteriza por el empleo de la piedra sillería tallada en grandes bloques, con sistemas constructivos, adintelados y sólidas columnas. Todos estos monumentos eran hechos por los campesinos cumpliendo con un tributo hacia el faraón. Por otra parte, la arquitectura griega antigua se distingue por sus características altamente formalizadas, tanto de estructura y decoración. Esto es particularmente cierto en el caso de los templos, donde cada edificio parece haber sido concebido como una entidad escultórica dentro del paisaje, con mayor frecuencia planteado en un terreno elevado para que la elegancia de sus proporciones y los efectos de la luz sobre sus superficies puedan verse desde todos los ángulos. El arte de la antigua Grecia es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, recreando el mundo ideal del modo platónico. Establece los fundamentos de la cultura occidental. De ella surgieron los conceptos de principios del arte, la filosofía y el posterior saber. En cambio, la antigua cultura egipcia está dirigida principalmente por los deseos de los distintos faraones. El arte egipcio tiende al gigantismo, es decir, muchos de sus edificios y esculturas son de dimensiones colosales. La pintura y la escultura en relieve empleada en templos y tumbas, unido al empleo de abundantes jeroglíficos, ha permitido conocer con gran detalle la historia del antiguo Egipto. En conclusión, hay muchas diferencias entre las dos culturas, pero también tienen sus ciertas similitudes. Sin embargo, las dos han sido pieza fundamental en el desarrollo de la historia, ya sea por su arte o sus descubrimientos. Han dejado una huella clave en la historia.